a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Enseñanza número 8, el proceso de la madurez espiritual está en ser discípulo de Cristo. El tópico, versículo es Mateo 28, del 19 al 20. En esta segunda parte vamos a ver llamarse siervo de Dios. ¿Qué es siervo de Dios? Muchos confunden ser siervo de Dios con discípulo de Cristo y no podemos confundirlo, aunque nos lleva tanto siervo como discípulo de Dios a ser hijos de Dios. O sea, si somos hijos de Dios, tenemos que en un momento dado tener la actitud de siervos y caminar como discípulo de Cristo. Déjenme decirles que el siervo es un llamamiento que tiene un corazón dispuesto para ser siervo. Ser siervo cuesta. Entonces, ¿qué es llamarse siervo de Dios? En un contexto general es el que le sirve a Dios y guarda sus preceptos con reconocida devoción, es decir, esclavo. ¿Esclavo de quién? En el original se pronuncia como doulos en griego, que es muy diferente, ¿sí?, la traducción y la pronunciación de discípulo de Cristo. Por eso es que una cosa es ser siervo y nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, la cantidad de siervos que se manifestaron por gracia divina, entre esos los profetas. Pero en el Antiguo Testamento nos habla del siervo de Jehová. ¿Quién era el siervo de Jehová? ¿Quién es ese siervo? ¿A qué se refería el Antiguo Testamento como siervo de Jehová? Si siervo se describe a alguien que está sujeto a la voluntad de un señor incondicionalmente, es decir, que si lo queremos llamar esclavo, se puede interpretar como esclavo, pero lamentablemente muchas personas, por sus ideas y su mentalización, se sienten ofendidas si les dicen que son esclavos. Pero yo soy un esclavo de Cristo. A mí no me molesta eso. Me agrada ser esclavo de Cristo. Quiero ser uno de los mejores esclavos de Cristo. Que Dios me ayude. Eso quiere decir que si yo soy siervo de Dios y tengo ese llamamiento porque el Señor ve en mi corazón la disponibilidad y el sacrificio de dejarlo todo por Él, es porque esa disposición me la ha dado Él, el Espíritu Santo. Miremos primeramente qué es siervo, qué nos muestra el Antiguo Testamento como siervo. Vamos a Salmo 31, por favor. Salmo 31, 16. Plena confianza en el Señor. En el 15 dice, mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. ¿Quién estaba hablando ahí? El rey David. Nada menos que el rey David le oraba a Dios de esa manera, a Jehová, no a Jesucristo, porque él no lo tenía revelado. Pero mire que esta oración de David, que después se formó como un salmo, mire cómo oraba David. 14 dice, pero yo, Señor, confío en ti. Yo he dicho,
tú eres mi Dios. Mire qué forma tan bella de orar, no como lo que nos han enseñado a orar. Esto es una profundidad porque está hablando con su alma, con su espíritu. Y el 16 dice, mira con bondad a este siervo tuyo y sálvame por tu amor. Yo le pido al Señor orar así. Y mire el 17, a ti te clamo, Señor, no me hundas en la vergüenza, hunde en la vergüenza a los malvados, húndelos en el silencio del sepulcro. Entonces aquí diciendo David, un rey, ¿qué le dijo al Señor? Yo soy tu siervo, mírame con bondad a este siervo tuyo. Qué hermoso, qué profundidad para orar este hombre. Por eso el Señor decía que el rey David tenía un corazón que conforme al de Dios, porque ese hombre era entregado. Sí, pecó, sí, cometió muchos errores, sí, no fue como su hijo rey Salomón que hizo cosas despreciables ante Dios. Este hombre tiene el privilegio que cuando resucitemos y Jesús baje en el reino milenial, el rey David se va a sentar al lado de Jesús en el trono de Israel, en la nación de Israel. Mire qué privilegio. Fue pecador, sí, pero es que mire el amor, la entrega de este hombre. Y yo los invito a eso, a que lo imitemos. Oremos de esa forma, de esa manera. Dejemos de ser religiosos creyéndonos que no podemos pecar o que somos perfectos o que, yo estoy cumpliendo lo de la Biblia. Es que el Señor me habló, pero están haciendo cosas que desagradan a Dios. No son humildes. ¿Quién dijo que no nos podíamos equivocar? A ver, ¿quién? ¿Quién dijo que no nos podíamos engañar? Hay que tener humildad, hermano. Ahora miremos Gálatas 1:10, ¿a quién agrado? Capítulo 1, versículo 10. Está hablándole Pablo a la iglesia, a la congregación de esa ciudad, y dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería ese siervo de Cristo. Mire qué profundidad y qué amor el de Pablo. ¿Y él no pecó? Claro. Él no persiguió inicialmente a los cristianos, claro, pero mire esa profundidad cuando él conoció a Jesús, la fidelidad y el amor y la entrega de este hombre. Dice, ya no sería un siervo de Dios si me pongo a agradar a los hombres. Y déjenme decirles, hermano, ¿quién no ha caído? Ay, no, ¿qué dirá la gente? No, yo no, eso. Ay, no, yo no. Por no pelear con él, yo me aguanto que diga esto, o me río de sus chistes, o lo escucho, que hable sus chistes vulgares y todo, porque es que no lo quiero ofender. Ay, no, pero es que ¿por qué voy a decirle, oiga, no mienta? Si se va a sentir mal, no, es mi amigo, es mi amiga. Hipócritas, como dijo el Señor. Y yo le ruego al Señor que yo no siga cayendo en eso. Yo no tengo por qué agradar a los hombres. Eso dice Carlos Benet. Pero allá usted, cada uno tiene un discernimiento y tiene una conciencia, y el Señor les dio a cada uno de nosotros albedrío. Ustedes miren qué van a hacer cuando se tengan que enfrentar a estas circunstancias. O agrado a los hombres y le digo a los hombres las cosas bien apapachaditas, como algunos pastores, que porque no se le vaya a la congregación, porque pierden diezmos y ofrendas y no dicen la verdad. Mire lo que dijo Pablo, si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. ¿Qué le costó a Juan el Bautista por decirle la verdad al rey? Su cabeza. Se la cortaron, pero él se mantuvo en la verdad porque él amaba y ama a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Y miren el 11 lo que dice Pablo. Sepan ustedes esto, hermanos. ¿A quién le está hablando? A los de la iglesia, a sus hermanos, no a los inconversos. El evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Para redondear este mensaje de un siervo de Dios, miremos Juan 12:26. Acuérdense, hermanos, que el Señor dijo que a los tibios los iba a vomitar. Líbreme, Señor, a mí, de ser tibio. Yo le pido al Señor, porque puedo caer en eso, de ser un tibio, ¿no? Desde el 25, el apóstol Juan dice, el que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará. ¿Qué escribió Juan? Las palabras de Jesús. Y él estuvo con Jesús. Esto no se lo inventó Juan. Él escuchó a Jesús hablar eso y él lo escribió. Y se lo reveló bien clarito el Espíritu Santo. El que ama su vida la perderá. ¿Tú amas tu vida? ¿Tienes miedo de perder tu vida por Jesús? ¿Tienes miedo de perder tus amistades por Jesús? ¿De perder tus familiares, tu padre, tu madre, tus hermanos porque no son creyentes? ¿Tus hijos? Yo tengo que jugármela toda por él. Y aunque pierda mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos por el Señor me sostiene y Él lo dice. Él lo dice en Lucas
y en Marcos, si no estoy mal. Eso es un verdadero siervo y un verdadero discípulo de Cristo. Y mire lo que dice el Señor: pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. ¿Pueden entender ahora sí el video que les mandé? ¿Cómo se los devoraron los leones a esta congregación de hermanos? ¿Dónde están en este momento? Allá con el Señor, esperando la resurrección, deleitándose con Él. ¿Cómo los destrozaron acá? ¿Cómo los leones lo devoraron y despedazaron a todos los que estaban ahí? Era una congregación, pero mire lo que están disfrutando ahora y lo que van a disfrutar cuando resuciten. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. ¿Sí ve? Él no nos deja solos. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Mire quién nos va a honrar: los que seamos fieles, no tibios, hermanos, no cabritos, no lobos. Dios no está jugando con nosotros. Dios cumple lo que Él promete, y esto es palabra de Dios y se cumple en el nombre de mi Señor Jesucristo. Ahora miremos qué le espera a un siervo de Dios. Vamos a Mateo 25, 21. ¿Qué le espera a un siervo de Dios? Y dice así el 21, está hablando el Señor una parábola, que es la parábola del dinero. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo, te pondré a cargo de mucho más. ¿Qué nos espera con la fidelidad que tengamos con el Señor? ¿Qué nos espera, hermanos? Ni nos podemos imaginar lo que Dios nos va a dar por la fidelidad que le tengamos. No hay nada en este mundo que lo pueda reemplazar, hermano. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. ¿Qué le contestó el jefe? ¿Qué nos va a contestar el Señor a aquellos que cayeron en la cobardía, que por no perder una amistad o a un familiar, ¿sí?, fueron tibios y se quedaron callados y permisivos? ¿Qué nos va a decir el Señor? Mire, el jefe le contestó: tú eres un empleado malo, perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses. Y mire lo que dijo el Señor, y va a decir a los que estaban allí: quítenle las 1000 monedas y désenlas al que tiene 10,000, porque el que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo afuera, a la oscuridad. ¿A dónde? ¿Al paraíso? ¿Al purgatorio? A la oscuridad. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Muchos lo toman literal porque el Señor habla ahí de dinero. Pero ¿por qué el Señor habla ahí de dinero? Puso el ejemplo del dinero. Porque lamentablemente el pueblo judío era un pueblo que se entregó a la idolatría, y dentro de la idolatría era la riqueza. Entonces, para que ellos entendieran, les habló en su contexto, les habló de acuerdo a su corazón, por eso les habló de dinero. Pero esta parábola no nos habla de que tenemos que hacernos millonarios acá para que el Señor nos recompense allá. El Señor nos da a entender con esta parábola que lo que nos da Él, esas 1000 monedas o 5,000 monedas, es lo que Él nos da de dones, conocimiento de su palabra, revelación, y nosotros la desechamos por cobarde. Por eso el Señor dice que el que cuide su vida la perderá. Ay, no, yo no como esto porque de pronto me enferma. Ay, no, yo no paso por acá porque me puedo enfermar. ¿Quién me dijo que nosotros tendríamos este cuerpo eterno? Yo lo que tengo que preocuparme, si el Señor me manda, vaya, predíquele a los leprosos, yo tengo que ir. Vaya, predíquele a los que tienen SIDA, yo voy. Vaya, predíquele a los que están contagiados del COVID. Si el Señor me manda, yo lo tengo que hacer. Pero si no me manda, no tengo por qué hacerlo. Yo tengo que estar seguro de que el Señor me manda, y tengo que hacerlo porque Él está conmigo y me va a proteger. Ay, te vuelvo y les digo, tenemos que aprender a discernir, hermano. Entonces, muchos me dirán: no, pero es que siervo, ya no hay siervos. Fue lo mismo que ser discípulo. No, señor. El siervo de siervos, vamos a verlo, no en el Antiguo Testamento, porque ya sabemos que en el Antiguo Testamento los patriarcas y los profetas fieles fueron siervos y llamados siervos. Pero en el Nuevo Testamento se reveló quién es el siervo de Jehová. Miremos Hechos 3:26 para concluir esta parte del siervo. Cuando Dios resucitó a su Hijo,
¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo cada uno de ustedes que se convierta de su maldad. Filipenses 2, del 6 al 8. La humillación y la exaltación de Cristo. Les voy a hablar desde el 5 para que ustedes entren en ese contexto, por favor. Y imagínense y tomen la idea de lo que está hablando aquí Pablo. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Tenga usted y yo la manera de pensar propia de quién, de cada uno. No es que así pienso yo, es que yo creo así. Y hay unos que se sienten como muy aventajados. Dice, es que Dios ya me habló, estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuidado, porque mire lo que nos dice Pablo. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Aquí no está hablando de quién, de uno, sino de varios, singular o plural. Y mire el 6. Él, aunque existía con el mismo ser de Dios, ¿a quién se está refiriendo? No se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo. ¿Cuánto tenemos la capacidad de humillarnos a nosotros mismos? No, yo no me dejo maltratar, yo no me dejo no sé qué. Empiezan a tener argumentos para no ser siervo. No es que regaña mucho, es que no sé qué. Y dice aquí en el 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte en la cruz. 9, por eso Dios le dio el más alto honor. ¿Cuál fue el más alto honor? Jesús está a la diestra del Padre y va a poner todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Y el más excelente de todos los nombres, porque el nombre de Cristo está sobre todos los nombres. Y es para que ante este nombre concedido a Jesús, doble todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? Del Dios Padre, ni siquiera para la gloria de Jesús. Mire qué cosa tan hermosa. Todos, cuando estemos allá en el juicio final, no vamos a estar parados o sentados, no, vamos a estar todos inclinados ante nuestro Señor Jesucristo, porque dice aquí, para que ante este nombre concedido a Jesús se doble todas las rodillas, tanto en el cielo, ¿quiénes? Los ángeles y los que estamos allá salvos, en la tierra, en los que estén aquí en la tierra, y debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Los condenados. O sea, todo el mundo nos vamos a postrar ante Dios. Él es el siervo de siervos, el siervo de Jehová. Y si Él fue siervo, ¿quién eres tú o quién soy yo para no ser siervo? Pregunto. ¿Se sienten ofendidos de ser siervos? Pregunto. ¿Quién somos nosotros para no ser siervos de Dios, de Jehová? Mire quién fue siervo, mire lo que mostró Dios hecho hombre, hermanos. Ya teniendo en claro esta parte, hermanos, de los siervos, vamos 30 minutos. La expresión de siervo de Dios aparece 8 veces en el Antiguo Testamento para los estudiosos de la palabra y 7 veces en el Nuevo Testamento. Por eso muchos no lo entienden o lo confunden con el discípulo. Mientras que la expresión Yahvé, siervo de Yahvé, aparece en 31 ocasiones solamente en el Antiguo Testamento. Mire que en el Antiguo Testamento se está nombrando muchas más veces a Jesús como el siervo de Yahvé en 31 ocasiones. Aparece la primera vez en el libro de Génesis 50:17 como una figura mesiánica en su génesis. Es una persona que tipifica al Mesías. Se habla de que se cargó con los pecados de los hombres. ¿Quién hizo eso? Un siervo, un esclavo. Él cargó los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones. Y que Yahvé, o sea Dios, aceptó su sacrificio expiatorio. ¿Qué era un siervo en el Antiguo Testamento? Guardar, conservar. Ese era el significado en el Antiguo Testamento. Aunque se volvió un término religioso para referirse a las personas que son muy allegadas y obedientes a Dios, Yahweh, o sea, los profetas y patriarcas. Lamentablemente se volvió un poco religiosa en la religión judía. Esta expresión que debido a su origen bíblico, el título de siervo de Dios ha sido incomprendido en las ramas de la religión cristiana. Por ejemplo, en el protestantismo se utiliza para referirse al máximo líder de una congregación. Imagínense en eso. En el catolicismo, siervo de Dios es el primer grado que se le otorga a una persona que es candidata para ser venerable, o sea, beatificado. Imagínense eso. Y posteriormente canonizado.
Esos son la religión católica. En general se emplea para describir cargos a personas que inspiran o manifiestan devoción y piedad religiosa en su fe, por lo tanto se mira como un encargo como jerárquico, como una categoría especial, mas no como hijo de Dios redimido. Piensen en lo que acaban de escuchar, hermanos, y saquen ustedes sus conclusiones. Características de un siervo, lo hemos ya expresado, la obediencia, hermano. No hay nada más que hacer. Obediencia, como lo fue Jesús. Él fue obediente hasta la muerte. Nosotros tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Por eso el Señor dijo que el que quiere ser discípulo de Él tenía que cargar su cruz, que es su sufrimiento y sus penalidades. A veces el Señor permite que sean, ¿se acuerdan lo que hablamos? La voluntad permisiva de Dios. El Señor dice, listo, yo te dejo que hagas esto, que hagas este negocio, pero vas a tener que sufrir. Vas a tener un hijo, como lo quieras. Bueno, va a ser una bendición, pero vas a sufrir también eso. Te casaste, bueno, yo te dejo casar, bueno, tengas tu hogar, pero ese no era el idóneo que yo tenía para ti. Tienes que cargar con eso. ¿Por qué? Porque no fuimos obedientes. Dios no se equivoca, nosotros sí. Y tenemos que a veces lágrimas por nuestras equivocaciones, pero tenemos el descanso, el reposo en el Señor porque Él nos perdonó. Y David lo vivió. David se equivocó en muchas cosas y tuvo que sufrir. Murieron sus 3 primeros hijos mayores. Fue violada su hija por un hijo. Y todo lo que se desencadenó por haberse fijado en una mujer que no era soltera, sino casada, y fuera de eso mandó matar a su esposo. Pero mire toda la historia de David, cómo sufrió. Pero el Señor lo perdonó, lo amó, lo protegió y está con él en este momento. Pero no le quitó ciertas cargas. Yo no sé qué piensen ustedes, hermanos, pero yo vivo la mía y tengo que ser humilde y humillarme y reconocer mis errores, mis pecados. Por eso digo, la característica de un siervo es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo incondicionalmente hasta la muerte, que lo habíamos dicho en Filipenses 2:8 y que habíamos también hablado de la parábola de Lucas 17:7-10, que lo vimos en Mateo 25:21, un mismo ejemplo que nos lleva al mismo mensaje. Es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿con qué? Con amargura, no, con gozo. Tengo que expresar mi gozo, aunque no me gustan ciertas cosas que estoy viviendo, pero no le puedo echar la culpa a nadie. Bueno, ya me equivoqué, el Señor me perdona, esto me duele, sufro, pero lo voy a recibir con gozo. No podemos pensar servir al Rey de Jesús con una falsa humildad diciendo, Señor, Señor, soy un siervo inútil, danos golpes y darnos golpes de pecho, como algunos religiosos. Y después de orar, se hacen los que no queremos con nuestra vida en lo oculto. ¿Qué queremos? Hacemos lo que se nos da la gana en nuestra vida privada como si Jesús o Dios no nos viera, desobedeciendo, alejados de la voluntad de Dios, hacer lo contrario que habíamos dicho. Ay, Señor, me doy golpes de pecho, me doy látigo, como hacían unos, me voy de rodillas a cierto cerro, pero seguían pecando. Ay, Señor, perdóneme por haberme metido con esta persona que es casada, pero seguía con él. ¿Qué es eso? Un religioso. Debemos ser siervos que útiles, como lo fue Juan el Bautista, que le costó la cabeza, con gozo para el Señor, y no solo de palabra, también de hecho. El Señor dice que nosotros decimos que lo amamos de palabra, pero no de hechos. El Señor nos conoce muy bien. Estamos en deuda con Dios por nuestra vida misma. Si obedecemos los mandamientos, lo cual es nuestro deber, Él nos bendice de inmediato. Por tanto, estamos continuamente en deuda con Él y debemos serle útiles para su reino. Sin la gracia, nuestra valía solo no podría salvarnos. O sea, ay no, es que yo ayudo, es que le llevo a las hermanitas descalzas al mercado, es que le atiendo al cura, es que le atiendo al pastor, es que le di aquí una propina a un señor que estaba necesitado, ay, es que le di un panecito a esta persona. No, eso no sirve si no somos obedientes, si no le creemos al Señor. Eso se llama religiosidad. Un siervo de Dios está bien claro, como lo dijo Pablo en Romanos 12:11. Esfuércese, no sean perezosos y sirvan al Señor con un corazón ferviente. En otras dice,
con un corazón de siervo. Tenemos que esforzarnos y servir al Señor con un corazón de siervo, con gozo. Y mire lo que dice Pablo en el 12. Y él sí que lo vivió, porque él mucho tiempo estuvo en la cárcel. Él lo paliaron, le dieron látigo muchas veces. Él no la pasó fácil, hasta que le cortaron la cabeza. Mírenlo el 12 lo que dice. Vivan alegres por la esperanza que tienen. ¿Qué esperanza tienes tú, hermano? ¿Qué esperanza tengo yo? Que voy a salir de este cuerpo y voy a estar con el Señor para siempre, como Él quiere, libre de pecado y de maldad y de tentaciones. Esa es mi esperanza. El mundo no tiene esa esperanza y por eso estamos viendo tanta maldad, porque usted habla con el común de la gente y nadie tiene esperanza. Actúan a su manera, con sus pasiones, con sus reglas, sus normas. Dice así, repito, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporte con valor los sufrimientos. ¿Y cómo dice? Soporte con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hermanos, aquí lo está diciendo Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo. No dejen nunca de orar. Soporten los sufrimientos. Pero hay algunos que dicen, no, ¿yo por qué tengo que sufrir? No, yo nací para estar bien y Dios quiere que yo esté bien. Porque estoy aquí casi viviendo en el paraíso. ¿Yo por qué voy a sufrir? Yo lo he escuchado. Esto no me lo estoy inventando. Yo lo he escuchado de muchas personas. Pero aquí dice Pablo, soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Aquí está otro mensaje de cómo congregarse, hermanos. ¿Por qué nos congregamos? Yo tengo que estar orando por ese hermano que está pasando una tribulación. Yo no puedo hacerme el ignorante. Él mismo se llamó, Pablo se llamó siervo de Jesucristo. Él mismo se llamó siervo de Jesucristo. ¿En dónde está? En Romanos 1:1. Y para que él se hubiera llamado siervo de Jesucristo, wow, él no podía mentir. Romanos 1:1. Mire lo que dice. Los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol. Yo tuve una charla hace años, antes de la pandemia, con un hermano que dice él que es pastor. Y me lo encontré y lo primero que me dijo fue, Carlitos, ya soy apóstol. Me quedé mirándolo. Le dije, sí, pastor. Y cuénteme quién lo nombró. ¿El Espíritu Santo? Y se quedó mirándome serio. Y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Un siervo de Dios tiene que estar apartado, vivir predicando, anunciando el evangelio de Dios con testimonio. Pero yo no puedo ser tibio con mis amistades. Ay, bien chévere. Ay, y qué chiste. Ay, un poquito vulgar, pero no importa. Es eso. Yo llego a ver algo o a escuchar algo, un momento, discúlpeme, me retiro. No me gustó lo que usted dijo, tranquilo, siga ahí en su cuento, porque tampoco puedo maltratar ni ofender. Mire lo que dijo Pablo, siervo de Jesucristo, en Tito 1:1. Vamos a mirar, en Tito 1:1. Todo esto yo les pido, les ruego, que lo repasen, hermanos, repasen todo esto. Esto es palabra de Dios, esto no es palabra de hombre, no es palabra mía. Mire, esto los va a enriquecer, los va a madurar, van a estar ustedes preparados cuando se encuentren con mi Señor. Esto no es de sobra, esto no es una clase más, esto es palabra de Dios, hermanos. Repásenlo, yo les invito, por favor, les suplico. Carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe, y de eso, lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión. Pablo lo hablaba porque él sabía que venía de una religión y pertenecía a una religión que se llama judía. Y mire lo que está diciendo él, lleguen a la fe. ¿Cuál fe? En creer totalmente en nuestro Señor Jesucristo, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es nuestra esperanza que no la tiene el mundo? Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad y ahora, a su debido tiempo, ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios, nuestro Señor Salvador. Hermoso, 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 hermano. Qué hermoso. Más
En Santiago también habla lo mismo Pablo, en su apertura de la carta a los judíos, porque él estaba hablando, era a los religiosos judíos, se presentaba él como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo mismo lo hizo Pedro. Ustedes pueden leer las cartas de Pedro, cómo empieza. Judas, que es una carta pequeña, mire cómo él dice que es siervo. En las primeras líneas de sus epístolas, dicen, soy siervo de Dios y de mi Señor Jesucristo. En Romanos 6:22, el apóstol Pablo nos dice que los redimidos hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Miremos Romanos 6:2. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso con nosotros? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en el pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre. Esa es nuestra esperanza, hermano. Yo no sé si ustedes no lo crean o les parece poco, pero esa es mi esperanza y no hay otra. Eso es lo que me mantiene acá fuerte. A pesar de mis problemas, me mantengo fuerte a Él. A pesar de que he pecado y le pido perdón y me arrepiento, mi esperanza es Él. Mi esperanza es lo que Él dice, lo que me espera, hermanos. No hay otra esperanza. Y eso no lo tiene el mundo. Pedro también lo habla. Nos insta en su primera epístola a que vivamos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 2:16. Ser siervo es ser libre al mismo tiempo. Oiga, interesante el concepto, ¿no? ¿Cómo así siendo siervo, esclavo de Cristo, soy libre? Tenemos que discernirlo, palabra dura, pero es cierto. ¿Por qué soy libre? Porque le puedo decir al pecado, no voy a hacer esto. Porque le puedo decir a una persona, no estoy de acuerdo con lo que usted dice o hace, porque soy siervo de Cristo. Y eso me da esa libertad para no someterme a las cosas del mundo. Mire lo hermoso que el Señor nos apoya, hermano. Una vez que hemos determinado qué es un discípulo, y la diferencia entre discípulo y el mero creyente, que mire que no soy el único que predica eso, por eso les puse el video de José Irión. Él está haciendo también la diferencia entre un discípulo y un creyente. Muchos pueden haber creyentes, los demonios también creen en Dios. Pero déjenme decirles, podemos también aprender de la Biblia y del Señor Jesucristo las etapas y los grados de crecimiento espiritual que son necesarios para llevarnos a la madurez espiritual, a la estatura de Cristo y poder vivir como discípulos el resto de nuestras vidas. Por eso yo les insisto, hermanos, lean la palabra, medítenla, no la cojan ahí como, bueno, sí, voy a leerla a ver. No, léanla para ustedes. Vívanla, diga el Señor, yo quiero vivir esta palabra. No importa lo que tenga que vivir, pero yo quiero agradarte. Algunos textos bíblicos que confirman que el redimido no se puede quedar en un estado de infancia. ¿En qué estado estás? ¿En lechecita? ¿En solo leer salmitos? ¿En solo leer ciertas historias del Antiguo Testamento? Hermano, no, y llevan 20 años o 30 años congregándose y todavía en eso. No, hermanos, tenemos que crecer y el Señor nos da unas etapas. No podemos quedarnos en la etapa de párvulos, de prekinder, de primaria. Hay un libro muy bueno, hermanos, de Bill Hull, que él dice sobre el discipulado, sobre el discípulo. Dice, sin madurar como persona y sin madurar espiritualmente, somos, y hace referencia a Efesios 4:14. 14. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados y pervertidos. 15. Más bien profesando la verdad en el amor,
Vea, en el amor debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que nos dice el Señor, lo que tenemos que hacer. ¿Difícil? Muy difícil. Miremos primera de Pedro 2:3. Como niños recién nacidos busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Mire, ¿crezcan para qué? Para que tengan, confirmen, perseveren en la salvación. Porque el Señor ya nos salvó, pero tenemos que perseverar, crecer. Y en el 3 dice, ya que han gustado la bondad del Señor. El objetivo propósito es que el creyente redimido, o sea, el nacido, no solamente el mero creyente, llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que lo habíamos leído en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe. Debemos estar unidos, ¿por qué? Por la fe. ¿En quién? Tú y yo estamos unidos por la fe. Y en el conocimiento del Hijo de Dios, y alcanzaremos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que nos pide el Señor, muy difícil. Tenemos la obligación, si se me permite esa expresión, de crecer. No nos podemos quedar con solo babies, chupetín, pañales, durjea, compota. Ay, el pastor predicó y que no me gustó la predicación, muy duro, muy regañón. Ay, no, esa palabra no, eso no. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Ahora sí, ¿qué es un discípulo? Teniendo ya en claro lo que es un siervo, ahora vamos a ver, bueno, ¿qué es un discípulo de Cristo? En este caso, un discípulo de Cristo es porque ha aceptado el llamado a difundir las buenas nuevas de Jesucristo, o sea, a dar a conocer el reino de los cielos o el reino de Dios. Además, mostrando en su estilo de vida, no solamente, perdónenme la expresión, bla, bla, bla. Es cierto que pecamos, pero debemos esforzarnos a mostrar a Cristo. Yo le pido eso al Señor. De nada me sirve tener conocimiento si no muestro a Cristo. Sí, hay veces que me molestan cosas, hay veces que no tengo la paciencia, porque veo que la gente es terca, que no sé cómo hacerle de entender, pero yo tengo es que orar y pedirle al Espíritu Santo que les dé entendimiento, no puedo hacer nada más. Y aunque me disguste, el Señor dice, airados, pero no pequéis. Pero hay algunos hermanos que ven un hermano airado, ay, si ven, ay, tan carnal. No, Señor, espérese, ¿cómo está airado? Está molesto, pero no está pecando. Una cosa es pecar. Si yo estoy de mal genio, airado, y le voy y le pego a esa persona, o la maldigo, diciéndole vulgaridades, eso ya es un pecado. Todo creyente nacido de nuevo debe primero instruido y después ser discípulo para llegar a la plenitud del discipulado de Cristo. Eso está en Juan 4:31. Cada persona que acepta a Cristo es llamada por Dios para influenciar a otros con su estilo de vida, muestra a Jesús de Nazaret. Lamentablemente, la levadura del mundo, que ustedes ya han escuchado parábolas que el Señor habló de la levadura, que el Señor dijo, cuidado con la levadura, hace que hoy en día se les llame líderes espirituales. O sea, la levadura es traer cosas del mundo, ¿sí? Y meterlas en la enseñanza de la doctrina de Cristo. Cuidado con esa levadura. ¿Lo infla? Ay, sí, como cuando le echa uno al pan, hacerlo, pero por dentro es vacío. Hoy en día, ¿cómo se llaman? ¿Discípulos de Cristo o los escuchamos que se llaman los líderes espirituales? Uy, este es un líder espiritual. Y es que el significado de líder tenemos que tenerlo bien claro. Es una persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social o político, religioso, lo que sea, que tiene que ver con discípulo de Cristo o siervo de Cristo. Yo pregunto, ¿qué ocupa el primer lugar en una clasificación o competición? Eso no es sinónimo de un discípulo de Cristo, pero hoy en día muchos con esa levadura del mundo se hacen llamar los líderes espirituales. Ya que esto no solo tiene influencias en el plano terrenal, sino también en lo espiritual. Por lo tanto, su campo de acción va más allá
de lo que se ve. Así que para ser efectivo en el campo espiritual es necesario cada uno debemos formarnos el carácter de Cristo en nuestro carácter. Entonces, aquí nos recuerda uno de los módulos del taller. Tenemos que formarnos con el carácter de Cristo. Esta perspectiva está en contra de lo que normalmente el mundo proclama. Yo no soy un líder espiritual, Dios me libre de eso, que es poder, exaltación del ego, beneficio propio, satisfacción sin límites, fama, dinero y etcétera. Yo he conocido a gente que se hace llamar siervo de Dios y cuando terminan una prédica no quiere que nadie se les acerque y hasta tienen un túnel, un sitio para salir rápido, que nadie los moleste al carro. Y hasta con escolta, estos líderes espirituales. En Mateo 20, 26, 27, el Señor nos lo dice. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Oigan, si esto lo practicáramos también en el matrimonio, ¿no? o en el casamiento, como lo quieran ustedes entender, pero a veces hasta en las parejas vemos eso. El uno no le quiere realmente servir al otro, no, sino esa es su manera. Ya hice esto, ¿qué espera más? Escucha uno. Bueno, allá el Señor a cada uno nos dirá lo que hicimos bien y mal. Dios nos está preparando con rigor y eficacia para ser buenos discípulos, siervos de Cristo. ¿Cómo los llaman en algún momento? Soldados de Cristo. Mire eso, han escuchado que a veces el soldado de Cristo. Pero primero tenemos que ser siervos diligentes y no negligentes. Cuidado, porque pasa lo de este siervo que cogió ese dinero y lo guardó y después se lo entregó al dueño. ¿Y qué le dijo el dueño? El negligente se conforma con lo que tiene o con lo que ha logrado. Ah, ya soy salvo. No más, yo salvo. ¿Qué más? Si me muero ya voy a estar con el Señor. Cuidado. Pero el diligente es cuidadoso, responsable, obediente y perseverante para mostrarle el reino de Dios. Cuando Jesús dijo, he sido glorificado en ellos. Mire, ¿cómo tú o yo estamos glorificando a Jesús? Nadie más que Jesús debe ser glorificado en el creyente. Nadie más. ¿Eso dónde está? Podemos leerlo en Juan 17, del 9 al 10. Algunos, llamándose líderes espirituales, tienen la tendencia de glorificarse a sí mismo en sus seguidores, pero debería de ser solo para Jesús. Sin embargo, muchos que se llaman a sí mismos cristianos no reflejan el carácter, ni los frutos, ni las obras que según Jesucristo define al discípulo que en verdad lo es. Jesús le decía a los apóstoles, porque ellos antes de ser apóstoles eran discípulos, y eso está en Mateo 16, 24, que si alguno quería ser su discípulo, se negase a sí mismo. ¿Me estoy negando? No, es que yo soy Carlos Venegas, yo no tengo por qué dejarme, es que no, humillarme, no, eso no, yo no estoy para eso. Y dice el Señor, tomará su cruz y me seguirá. ¿Qué será la cruz? Algo ahí como chévere, como colgarme aquí un adorno. Así fue la cruz del Señor. Por lo tanto, cualquiera que se considere cristiano, aquí estoy hablando un poquito, ¿no? Esa metáfora de religioso, está llamado a mirarse en el espejo del Señor Jesucristo para comprobar dónde se encuentra en la medida del crecimiento como tal. ¿Tú te has mirado en el espejo de mi Señor Jesucristo? ¿Te has mirado a ver qué tanto me parezco a Jesús? Uy, o está diciendo, uy, gracias Señor, cada día me parezco más a ti. Hay un versículo que dice que no solamente es para los hombres, no hay distinción entre hombres, mujeres, griegos, no griegos, judíos, pero ese versículo lo han malinterpretado en qué, entre la autoridad del hombre y la mujer. Uf, qué barbaridad. Lo que está hablando aquí el Señor es que todos los creyentes, hombres, mujeres, negros, blancos, chinos, de todo, que recibamos al Señor, tenemos que llegar a ser discípulos de Cristo. Y para hacer la medida, para llevar la medida, tenemos que mirarnos en el espejo del Señor Jesucristo, que tanto nos parecemos a Él.
Y ahí vamos a encontrar, hermanos, la medida de nuestro crecimiento. El resto, lo demás, es engaño, es en vano, no sirve para nada.